Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 19 de En Vivo con Jesús. Ya hemos llegado demasiado lejos, así que bienvenidos a una noche especial. Bueno, ¿cómo están? Qué emoción que estemos aquí una vez más. De fiesta. Es su día número 1, su día número 15, su día número 19. ¿Y desde dónde nos saludan? Déjenme saber hasta dónde ha llegado este espacio. Saludo en Facebook a Marley, a Natalia, a Emiro, a Areli, que dice como yuju, día 19. Carolina dice que ha estado conectada 19 días. ¿Qué es eso? Quiero aplaudirte de pie por eso. Pero no a ti solamente porque lleves 19 días, sino también a cualquier persona que hoy sea su primer día. Vale, dice en Bogotá, es mi primer día. Una gran amiga me dijo, nunca es demasiado tarde para volver a comenzar. Así que si no has llegado como a los lives anteriores, pero hoy es tu primer día, bienvenido y bienvenida. Porque estoy convencida de lo que sucede aquí no es casualidad. Amigos, En Vivo con Jesús es un espacio. Ustedes ya saben la carreta que voy a echar desde el principio. Y básicamente pues lo que les quiero contar es que este es un espacio que nació hace casi 4 años, que se llama En Vivo con Jesús, porque así como dicen de aquí, vemos desde República Dominicana, desde Argentina, desde, ¿qué dicen aquí? Desde Boyacá, desde México. Pues yo creo fielmente que Jesús está ahí donde sea que estés, en la oficina, en el trabajo, en el auto, en la calle, donde sea que estés. Por eso este espacio se llama En Vivo con Jesús. ¿Qué hacemos? Leer un fragmento de la Biblia. A mí me gusta mucho compartirles como experiencias personales e historias que sean reales, para que ustedes sepan que lo que yo hablo aquí no es porque suene bonito, sino porque de verdad lo he vivido y porque pues así podemos crecer más en la fe, como con historias que son reales. Así que yo suelo contarles como experiencias personales, ver cómo podemos comparar eso con la Biblia y cómo animarnos unos a otros. Desde Yopal Casanare dice Stephanie, desde México, desde Ecuador dice Cris. ¿Cómo están? Recuerden que hacemos esta transmisión de manera simultánea en Instagram y en Facebook. Y queremos invitarlos a que usen, que escriban lo que sucede aquí, como la frase, el versículo, la historia, lo que quieran, como con lo que ustedes se quieran quedar de este espacio, para que al finalizar con el numeral En Vivo con Jesús y @Ginaparra podamos compartirlo en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y así hacer más famoso a Jesús en este espacio. Así que sin más preámbulo, hoy tenemos un título que se llama Recordando Maravillas. Y yo les he contado como que yo planeo estos devocionales con cierto tiempo de anticipación y como que además pienso en la portada y en el título, pero a veces durante el día como que tengo la sensación de hablar de otra cosa. Hoy no pasó en todos los lives, digamos que de los 21 que van a hacer seguramente me habrá pasado como 5 veces, pero hoy es uno de esos días en donde quisiera como salirme un poco de la estructura. Sin embargo, el título sigue siendo Recordando Maravillas. En este espacio, como es un tiempo en el que usted saca para Dios, pues la idea es que lo disfrute, que no sea harto, así que como que pueda comer algo rico, que pueda poner una canción que le gusta, que pueda anotar, dibujar, pintar, lo que a usted le resulte bien, o sea, lo que se le antoje, para que este espacio sea como más llevadero. Sin más preámbulos, ¿cómo estás, Carolina? Desde Madrid, Cundinamarca, les voy a contar esta historia. Tome asiento. Yo les he hablado múltiples veces, o sea, en todos los lives, desde el año pasado, cuando yo perdí a mi abuelo a causa del COVID. Pero hoy quisiera como ampliarles un poquito más la historia y contarles detalles que quizás no supieron de esta historia, con el ánimo de traer esperanza. Entonces quisiera que pudiera como abrir su corazón a lo que Dios nos quiere decir hoy, con una historia que seguramente usted está aquí y va a decir como, pues ya escuché esta historia o de esto ya hemos hablado, pero no, como que pudiéramos tener la convicción de que Dios siempre tiene cosas nuevas que hacer. Y que pues seguramente, a pesar de que es una historia que hemos escuchado, como que habrá algo nuevo que no habremos escuchado y que Dios puede hacer algo a través de esa historia. Resulta que el año pasado mi abuelo le había dado una infección en el pie, y esta infección terminó como en hospitalización, pues para que pudieran como sanarle
como el dedo gordo, una infección que tenía. Y creo que duró como 2-3 días. Y al tercer día yo sentí en mi corazón, en mi habitación, que yo tenía que llamarlo porque ese día lo iban a dar de alta. Sin embargo, yo quería como llamarlo. Entonces yo lo llamé y tuvimos una conversación de casi 1 hora. Fue muy larga y en esa conversación él me dice como que lo más difícil de estar hospitalizado por el pinche pie había sido como que había extrañado mucho a mi abuela y que me pedía que yo por favor la cuidara mucho. Y yo me reí y le dije como, abuelo, ya le van a dar de alta hoy, era una pinche infección de un pie, o sea, como que deje el drama, no, o sea, no me diga esto como si se estuviera despidiendo. Y yo aprovecho para preguntarle que cuántos años más quiere vivir. Y él me dice, yo quiero vivir como unos 4 años más. A mí como que yo me enojé y le dije, ¿qué es esta chanda, güey? O sea, 4 años no es nada, ¿qué le pasa? Pero al mismo tiempo dije como, 4 años no es nada, simplemente porque yo en 4 años no me he casado y yo en 4 años no he sido mamá. Y habíamos hablado muchas veces de que mi abuelo sería quien me iba a entregar en el altar. Entonces le dije, tenemos que llegar a un acuerdo. Y en ese acuerdo decidimos que él me iba a regalar 8 años más para que pudiera llevarme al altar y para que pudiera conocer a sus bisnietos. Y así fue. Entonces como que nos reímos, hicimos esta promesa, yo colgué. Y además porque le dije que él no podía irse en 4 años porque él tenía asuntos pendientes con Dios y que tenía que arreglar como esos asuntos pendientes. Y en eso, a los 3 días después, yo estoy en mi habitación y yo recibo una llamada de mi prima en donde ella casi que ni puede respirar, está ahogada y me está diciendo que mi abuelo, en la sala de la casa donde vivía, que él vivía con mi prima y con mi abuela, que no estaba respirando. Entonces yo recuerdo que me paré como una loca y empecé a llamar a la ambulancia y el corazón empezó a palpitarme como nunca antes en la historia. Y paralelo a eso, mientras llamé como a la ambulancia y la ambulancia iba camino hacia donde mi abuelo, lo único que se me ocurrió después de haber colgado y de sentir tanta angustia pues fue orar. Pero recuerdo mucho que llamé a mi líder en ese momento como de mi iglesia. Y cuando él me contesta, yo casi que no puedo respirar y le digo, oye, pasa esto, lo que pasa es que mi abuelo no está respirando. Y él me dice, ok, tranquila, siéntate, vamos a orar. Y yo empiezo a orar en altavoz con él. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue hacer esta oración que está en la Biblia, que dice que cuando Jesús creó a Adán y Eva, sopló como polvo, como viento, y esto en ellos, y esto trajo vida a sus cuerpos. Entonces yo recuerdo mucho que le dije en esa oración, Jesús, quiero que en este momento, ahí donde está mi abuelo, en esa sala, soples en él de tal manera que haya vida en su cuerpo. Y entonces mi líder hace una pausa, como que me interviene en la oración y me dice, Gina, pero ¿qué tal si oras por vida eterna? Y yo me quedé como en silencio y le dije, es que tengo miedo porque mi abuelo nunca ha hecho la oración de fe y no sé si él de verdad como que reconoció de convicción a Dios en su corazón. Y él me dijo, bueno, pues perfecto, este es el momento para orar por él y para que Dios tenga misericordia de su eternidad. Y entonces empecé a orar y fue la oración quizás más difícil que he hecho en mi vida y le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Si mi abuelo nunca ha hecho esto, si nunca ha salido de su boca, quiero que perdone sus pecados y que pueda tener la garantía de que va a pasar una eternidad contigo. En el nombre de Jesús, amén. Mi líder me dice, respira, tranquila, en cuanto sepas algo, llámame y házmelo saber. Ahí puse la canción de Everything Will Be Alright de Evan Kraft y esta canción dice como todo va a estar bien. Y yo en ese momento, mientras adoraba a Dios con esa canción, entendí que mi abuelo ya no estaba, como que yo sentí en mi corazón que se había ido. Recibo una llamada de mi mamá que dice, el abuelo ya no está con nosotros. Y yo lo supe minutos atrás, después de que colgué esa llamada. Y llamé otra vez a mi líder y le dije, pues mi abuelo acaba de fallecer. Y él me dice, ok, tranquila, respira. Y yo lo primero que le digo es, mi abuelo me prometió hace 3 días que iba a conocer a mi esposo, que me iba a llevar al altar y que iba a conocer a mis hijos, a sus bisnietos. ¿Qué onda con eso? Y mi líder me dice, tranquila, porque esas promesas Dios las va a cumplir. O sea, tus expectativas, ponlas en Dios.
Al día siguiente, cuando fue la cremación, porque además nos enteramos de que había dejado de respirar porque en el hospital se había contagiado de COVID y básicamente pues en ese momento no había vacuna, no había nada, se contagió y en menos de 30 segundos dejó de respirar. Mi abuela se acerca y me dice, ¿sabes qué? Esa mañana, antes de que él muriera, mientras estábamos haciendo el desayuno, se fue hacia la sala y me dijo, ¿sabe qué, mijita? Yo me puedo ir en cualquier momento porque yo ya arreglé mis asuntos pendientes con Dios. Y mi abuela no tenía ni idea de la conversación que él y yo habíamos tenido 3 días antes en el hospital, en donde le había dicho que si él se iba a ir, tenía que arreglar sus asuntos pendientes con Dios. Y mi abuela se enojó y le dijo como, pues qué onda, qué le pasaba, que dijera de dejar de decir cosas estúpidas. Y esa tarde falleció. Y entonces eso reafirmó en mi corazón que esa oración que había hecho por la eternidad de mi abuelo, pues no había sido en vano. Y que efectivamente él había tomado la decisión en su corazón de pasar la eternidad con Dios. Al mes después yo escucho una prédica que se llama Ganas del Cielo de Dante Gebel y él arranca esta prédica preguntando, oigan, ¿cuántos de los que estamos aquí podríamos levantar la mano y decir, me quiero ir al cielo ya? Nadie levantó la mano y él dijo, bueno, no levantamos la mano porque le tenemos miedo a lo desconocido, porque como nadie ha ido regresado del cielo para decirnos que si hay nubecitas de algodón de azúcar, pues por eso es que no queremos ir, básicamente porque no lo conocemos. Sin embargo, él hace una pregunta en esa prédica y dice, para aquellos que han perdido a alguien, quiero preguntarles si usted quisiera 24 horas más con esa persona. O sea, que usted hoy hiciera una oración y que su pregunta fuera, Dios, ¿puedes darme 24 horas más con esta persona? Y que Dios le respondiera que sí, y los pusiera a usted y a esa persona que se fue en un mismo lugar, en una habitación. ¿Usted qué estaría dispuesto para que eso ocurriera? Y yo aquí en esta oficina dije, yo empecé a llorar alaridos y dije, daría la vida entera. O sea, ni siquiera por 24 horas, por 60 segundos, daría mi vida entera por tener 60 segundos más. Y él dice, ¿y usted cree que Dios no sabe eso? ¿Usted cree que Dios no sabe que usted daría la vida entera para poder tener 60 segundos más con esa persona? Quiero que vaya a 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, que en la Nueva Versión Internacional dice así: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, las personas que antes de morir dijeron, ¿sabes qué, Dios? Yo creo en ti, yo confío en ti, yo quiero mi vida contigo. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y entonces Dante dice, quiero que sepa que en el calendario de Dios hay un día y una hora en la que usted se va a volver a encontrar con esa persona que antes de morir reconoció en su corazón a Jesús. Y eso quiere decir que Dios no solamente le va a dar 24 horas, sino que usted tendrá la eternidad para pasarla con esa persona que hoy ya no está. Y a mí eso me cambió la perspectiva. Y luego él lee Apocalipsis 21:4 que dice, Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Y aquí él está diciendo, miren, yo sé, o sea, recuerdo mucho que Dante dijo como, yo sé lo que significa perder a alguien que se ama, porque esa prédica fue inspirada en que él perdió a su mamá. Y Dios está diciendo que él tiene un lugar, una fecha, un día, para reencontrarnos con esa persona y sentarnos a cenar. Y en esa cena habrá un banquete. Y no solamente un banquete entre usted y esa persona, sino un banquete entre usted, Jesús y esa persona. Así que ese día, como nunca antes pude entender, amigos, que lo importante no es si vamos a morir o no. O sea,
todos, absolutamente todos vamos para allá, o sea, nadie se va a salvar, somos mortales y vamos a morir. Y lo importante no es si vamos a morir o no, sino qué va a pasar después de que muramos. ¿Qué va a pasar después de que nuestros días en la tierra se acaben? Y es a veces complejo hablar de estos temas, pero yo nunca antes comprendí la eternidad hasta que mi abuelo se fue. Y anhelé como nunca antes querer volverme a encontrar con él. Así que nuestra responsabilidad aquí en la tierra es poder compartir a Jesús a otros, para que tengamos la convicción de que el día en el que Dios quiera que ya no estemos aquí, nos vamos a volver a encontrar con esa persona y con Jesús. Pero para que eso ocurra, tenemos que tomar la decisión en nuestro corazón de reconocer a Jesús en nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados y querer escribir una historia que no tiene fin. Porque si no, pues o habrá vida eterna o habrá muerte eterna. Y yo no sé usted, pero yo no quiero morir eternamente. Quiero una vida con mi abuelo y con Jesús para siempre. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces el título de él se llama Recordando Maravillas y que tiene que ver con esta historia, y es básicamente como, a veces creemos que las maravillas es que ocurran milagros, ¿no? Como seguramente sería una maravilla si yo les contara como que ese día cuando hice la oración para que mi abuelo volviera a respirar, pues estuviera respirando. Y esa fuera la maravilla que Dios hizo. Pero todo lo contrario, mi abuelo esa tarde, a pesar de que yo hice mi oración, pues murió. Y ¿saben qué? En esa temporada entendí que eso era una maravilla. Que él hubiese fallecido ese día en ese sofá a esa hora era una maravilla. Y que no era a raíz del COVID, que no era a raíz del virus, porque simplemente Dios sabe qué día tenemos que morir, y con o sin COVID él tenía que fallecer ese 8 de mayo. Y digo que es una maravilla porque la maravilla no es que ocurra lo que estamos esperando, la maravilla no es el milagro de la resurrección, sino que yo creo y me ato a eso, a que la maravilla fue que ese día, pues antes de que dejara de respirar por completo, había arreglado sus asuntos pendientes con Dios. Y eso, amigos, ese detalle cambió su eternidad para siempre. Y por eso lo celebro. Porque ¿de qué me hubiese servido que mi abuelo hubiese podido vivir 5 años más, 8 años más, 20 años más? Igual se va a morir y va a ir al infierno. O sea, estoy tranquila y feliz de que tengo la convicción de que se fue ese día, pero por una eternidad estará con Jesús y yo lo volvería a ver. Y eso es una maravilla. Y no sé si esta historia está por fuera de lo que usted anhelaba escuchar hoy, o no tenga nada que ver con su situación personal, o seguramente usted nunca ha perdido a alguien. Yo hasta hace un año que nunca había vivido esto, entonces no entendía la magnitud de lo que estaba diciendo, y está bien. O sea, no necesariamente tienen que comprender la eternidad hablando de la muerte de alguien, no, pero sí la muerte de un sueño, pero sí la muerte de algo que quizás han orado por meses o por años que no ocurre, pero quizás sí la muerte de algo emocional, de alguna persona, de alguna ruptura, de alguna separación, de algún divorcio, de lo que sea, que estamos acostumbrados a creer que es una maravilla si estamos con esa persona para siempre, o si, no sé, somos felices, o si Dios nos da el trabajo, o si Dios responde la oración, o si Dios cumple el sueño. Y no, la maravilla realmente es que se haga su voluntad, a pesar de que en ocasiones sea dolorosa, para pensar en la eternidad. O sea, que hoy no estés con esa persona, pues es un milagro, porque ¿de qué te está guardando Dios hoy? Que va a poder guardarte por la eternidad y no simplemente por un par de días, o por un año, o por 5 años. Que ese sueño que Dios no ha respondido es una maravilla, porque quizás puede alejar tu corazón de Él, y de eso puede depender tu eternidad. Entonces quiero animarlos a pensar que cualquiera que sea su situación, no es una maravilla porque esté ocurriendo lo que queramos, sino porque Dios hace maravillas aún en medio del dolor, y aún en medio de que Él esa tarde no respondió a mi oración y mi abuelo falleció. Amigos, lo mejor que pudo haber pasado fue que Él se fuera ese día sin tener asuntos pendientes con Dios. Y hoy quiero leerles algo que está aquí, que dice: cuando nos encontramos dudando del poder de Dios para obrar milagros en nuestra vida, debemos recordar las maravillas que ha realizado a lo largo de la historia,
Las escrituras están llenas de relatos de vidas cambiadas por el poder de Dios. El mismo gran Dios que rescató a Lázaro de entre los muertos es el Dios que adoramos hoy. El Dios que le dio vida a un ciego y que permitió que un cojo se levantara y caminara. Porque Jesús nunca ha disminuido y sus maravillas nunca cesan, nunca cambian. La pregunta para hoy es, ¿cómo puedes creer en la fe y en las expectativas de la grandeza de Dios? No sé si ustedes han escuchado esta frase, o yo, por ejemplo, la he escuchado muchas veces de: Gina, no pongas expectativas en esta persona, o no pongas expectativas en este sueño, o no pongas expectativas en, no sé, en este nuevo inicio, porque pues no sabes lo que va a pasar. Y es cierto. Y digo que lo he escuchado mucho porque yo soy una persona a la que le cuesta mucho no tener expectativas sobre las personas, como que siempre quiero que hagan lo que yo haría, o de las relaciones, o del trabajo, de los sueños, y siempre ando yo en las nubes como soñando el escenario ideal. Y entonces mis amigos más cercanos, o por ejemplo mi papá, todo el tiempo me dice como: mamita, pies en la tierra, ¿sí? O sea, allá suena muy lindo, pero la vida no es así. No hay que ser tan confiado, o no hay que creer esto, así que pues no hay que tener expectativas en los demás. Y me ha costado creer en eso, pero creo que es sano como no depositar nuestras expectativas en los hombres. Pero si hay algo que nunca va a ser contradictorio a la palabra de Dios, es que con Dios sí podemos tener expectativas. A Dios sí podemos decirle lo que es imposible para nuestra vista, y que podamos decirle como: Dios, yo sé que tú no me vas a defraudar nunca. Es algo que hemos hablado en estos 19 días. Dios jamás nos va a decepcionar, Él nunca va a romper una promesa, y en Él podemos tener expectativas de que todo va a obrar para nuestro bien, aun cuando no ocurre lo que estamos queriendo. Quiero que sepan que mis expectativas de quiero que mi abuelo esté el día de mi grado, quiero que mi abuelo esté el día de mi boda, quiero que mi abuelo conozca a mis hijos, ninguna de esas cosas ocurrió ni va a ocurrir. Pero mis expectativas están puestas en que yo voy a poder redimir ese tiempo con Él en el cielo, pero también de tener la tranquilidad de que Él está ahora con Jesús y que resucitará cuando Jesús venga. O sea, pero aparte de eso, como que tener expectativas en Dios es que a pesar de que tu sueño no se haya cumplido, o tu relación haya terminado, o tu corazón esté herido, lo que sea que esté pasando, con Dios puedes tener expectativas de que Él hace maravillas y sigue haciendo maravillas. O sea, de que si Dios no cumplió ese sueño no significa que Él sea indiferente, o que no le importe, o que sea indolente. No, todo lo contrario. Dios quiere que sepas que hoy le puedes hacer oraciones grandes y específicas de: Dios, quiero esto, quiero ir a Hollywood, quiero ganarme un premio Oscar, quiero... A Dios le interesa que sepas que Él resucita a los muertos, o sea, que Él hace que los ciegos vuelvan a ver, que los que están en silla de ruedas vuelvan a caminar. Él puede hacer eso. Así que si hoy has puesto las expectativas en alguna persona o en algún lugar, Dios anhela que puedas poner las expectativas en Jesús, porque en Él cada expectativa es cumplida. Y quiero terminar con que vayamos a Salmo 77, del 11 al 15, en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas. Versículo 14. El que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo y a los descendientes de Jacob y de José. Tremendo, ¿no? Aquí está diciendo: tú eres el Dios que realiza maravillas. O sea, en ti ponemos nuestras expectativas, en ti ponemos nuestros sueños, en ti ponemos nuestras oraciones no respondidas. Así que bueno, con eso hemos llegado al final de este espacio. Gracias por acompañarme hasta aquí. Estamos a 2 días, amigos, 2 días, ¿pueden creer eso? De finalizar estos devocionales por 21 días. Yo todavía no lo puedo creer. O sea, ustedes saben que son 19 días. Yo no sé si ustedes lo han sentido corto, pero para mí ha sido muy largo. y bueno, o sea, ya estamos a nada de finalizarlo. Pero quisiera animarlos a que parte de comprender la eternidad
es que lo único que podemos llevarnos a la eternidad, de ayer veía la prédica de la iglesia, que se llama Dios tiene un propósito, por si quieren ir a verla, que fue la de anoche a las 7 de la noche. El predicador decía, oigan, todos nos vamos a morir y todos nos vamos a convertir en un cajón, y sabe que es lo único que usted se va a poder llevar de aquí a la eternidad, solo dos cosas. Uno, su esencia, como su personalidad, como lo que Dios hizo y usted en estos años en la tierra. Y dos, las personas a las que usted les compartió de Jesús. Eso me pareció tremendo. Lo único que podemos llevarnos a la eternidad es a quienes influenciamos y compartimos las buenas nuevas. Este espacio nació no solamente para las personas que creemos en Jesús o que somos cristianas, sino para las personas que sienten que han estado lejos de Dios, para las personas que han escuchado algún momento a Jesús y simplemente han tenido un interés, pero el interés año tras año se ha ido como desboronando o se ha ido desapareciendo. Nació inclusive para las personas que no son creyentes, que son agnósticas, que son ateas. Nació para personas de otras religiones. O sea, a mí no me interesa, y quiero que lo sepan, a mí no me interesa hacer este espacio para personas que tienen una fe madura. Pues porque fantástico por ti, pero la Biblia dice que Dios dejó las 99 ovejas por ir por una. Y a mí me interesa hablarle a esa una oveja que está perdida, ¿saben? Y con esto quiero que sepan que no tiene ningún sentido si llegamos a dentro de 2 días y usted nunca invitó a nadie a este espacio. Y usted se quedó aquí solo, o sea, como recibiendo y recibiendo sin dar nada. Porque la eternidad pues se va a ir usted solo, pero Dios le va a pedir cuentas de a quién le pudo compartir de Jesús y a quién le pudo como decir que Jesús lo amaba y que quería la eternidad con él. Yo hago este espacio público en mis redes sociales porque a mí me interesa que usted pueda invitar a alguien que no conoce de Dios. Y si usted lleva toda la vida en la iglesia y si está maduro en la fe y si le encanta esto, pues muy bien por usted, pero este espacio no es para usted. O sea, este espacio es para sus amigos, es para su familia, es para alguien que necesita profundamente de Dios hoy. Así que con esto quiero animarlos a que en los últimos 2 días invitemos a personas que no conocen de Dios. O sea, que invitemos a personas que están heridas, que tienen el corazón roto y que podamos ser canal de influencia para que el día en el que usted y yo podamos morir, podamos decir, no solamente llegué solo a este espacio, Dios, sino me traje de la influencia que me diste a estas 2 personas, a esta persona, porque tenías un plan para esa persona, porque de eso tendremos que rendir cuentas. Así que quisiera animarlos a que si nunca lo han hecho, así que aquí dice alguien, ya invité, fantástico, es momento de invitar, o sea, y de hacer famoso el nombre de Jesús. Así que bueno, son las 6:30 p.m, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Quiero motivarlos a que la tarea de hoy sea que escuchen esta prédica de ayer de una vida con propósito, del lugar de su presencia. Y recordarles que en Facebook, que transmitimos de manera simultánea, pueden hacer un regalo digital con sus estrellitas. Así que bueno, oremos. Con los ojos cerrados, Señor Jesús, quizás hemos creído que eres un Dios de maravillas porque has hecho milagros en nuestra vida que son evidentes. Quizás traíste provisión cuando la necesitábamos. Quizás, no sé, respondiste a una oración difícil, quizás hiciste la sanación de un milagro, pero nos ha costado creer que las maravillas también son que no ocurra lo que estamos esperando, que las maravillas son que puedas responder con un no a esa oración que tanto hemos querido hacer, porque tienes la certeza de que responder no es lo mejor que podías haber respondido. Jesús, tú sabes cuán difícil es perder a alguien que se ama, porque tú perdiste a Lázaro cuando estabas acá. Y nunca antes en mi vida fue tan tangible pensar en la eternidad hasta que perdí a mi abuelo. Y hoy con eso en mi corazón quisiera pedirte que tengamos la convicción de que si alguien aquí perdió a un familiar en el último tiempo, pueda tener la certeza no solamente de que
por supuesto que lo va a extrañar para siempre y que va a ser muy doloroso, sino de que si esa persona confesó a Jesús y tuvo a Dios en su corazón, lo va a volver a ver. Pero inclusive Dios, te damos gracias por esas personas que hoy no han recibido a Jesús de nuestra familia o de nuestros amigos, porque hoy están respirando y eso es una maravilla, porque tenemos chance todavía de predicarles y de decirles: arrepiéntete de tus pecados y anhela una eternidad con Jesús. Y eso queremos ser, Dios, un canal de influencia para otros, porque sabemos que todos vamos a morir, pero realmente la pregunta importante es: ¿qué va a pasar después de que ya no estemos aquí? Y eso es lo que queremos, tener la certeza de que lo pasaremos contigo. Así que si hoy estás aquí, estás escuchando este live y nunca te habías conectado, o has escuchado de Dios pero has sido indiferente, o quizás llevas años en la iglesia pero igual tu corazón está lejos, nunca es tarde para volver a hacer esta oración. Así que quisiera invitarlos a que puedan repetir después de mí, sin importar si hoy es su primer día o su día número 20.000 en la fe. Señor Jesús, tú conoces mi pasado, tú conoces mi presente e inclusive mi futuro, Dios. Perdóname porque he cometido errores, porque he estado lejos de ti, porque he puesto mis expectativas en personas o en lugares. Hoy quisiera entregarte mi vida y de manera audible entregarte mi corazón. Porque hoy que reconozco la importancia de la eternidad, lo único que me importa, Dios, es pasar mi eternidad contigo. Porque quiero una eternidad de vida y no de muerte, Jesús. Hoy tengo la convicción de que el día que vuelvas a venir, me vas a mirar con agrado y querrás pasar el resto de mi vida contigo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, amigos, por estar aquí. Este espacio es a las 6 de la tarde, hora Colombia, y estaba leyendo como los comentarios. Quedan 2 días, así que por favor invitemos a personas que no conocen de este espacio. De verdad, a eso fuimos llamados, a compartir de Jesús. Les envío un abrazo, nos vemos mañana, el día número 20, por Dios, o sea, día número 20, ¿ok? Y recuerden que pueden compartir lo que más les gustó de este espacio con el numeral En Vivo con Jesús. Un abrazo, chao, chao.